Hola, bienvenidos nuevamente a este espacio de conocimiento, la Universidad Corporativa Microfertiza, en donde vamos a aprender hoy conceptos básicos acerca de la nutrición edáfica, cuál es su importancia, cuáles son sus usos, cómo debemos trabajar los fertilizantes para la aplicación al suelo. Importante tener en cuenta las diferentes herramientas de diagnóstico que utilizamos para poder tener una recomendación asertiva y un cultivo exitoso. La nutrición edáfica es el proceso mediante el cual las plantas se aprovisionan de los nutrientes necesarios y esenciales minerales que están contenidos en el suelo. Son absorbidos a través de las raíces cuando estos nutrientes son liberados y pasan a la solución del suelo. Es 100% vía radical a través de las raíces. Es un proceso que es dinámico, no es estático. Va a depender de muchos factores. Uno, de la química, de la biología y de la física del suelo. Las propiedades físico-químicas y biológicas que tenga el suelo van a determinar en gran medida esta dinámica. Es así como una de las herramientas de diagnóstico más importantes para poder determinar el qué, el cuándo, el cómo, incluso el qué aplicar, va a ser el análisis de suelos. Entender la dinámica que existe en la relación suelo, agua, planta, atmósfera, que aquí llamamos RASPA, nos permitirá comprender de una manera integral esa dinámica que existe en la nutrición del cultivo, como el suelo, como componente fundamental de la nutrición edáfica, como la planta, como el componente vivo de esta relación a través de las raíces y a través de las hojas, está determinando la capacidad nutricional que va a tener ese cultivo y cómo vamos a poder nosotros diagnosticar el tipo de nutriente que vamos a aplicar. Esta dinámica, entre otros factores a considerar dentro de herramientas de diagnóstico como los análisis de suelos, nos va a permitir determinar y saber escoger qué tipo de fertilizantes y qué fuentes de fertilizantes voy a ser los que voy a tener que manejar en un plan de nutrición edáfico. Tenemos fertilizantes granulados, que son aquellos que se aplican de forma sólida al suelo para que sean absorbidos los diferentes nutrientes que traen esos fertilizantes una vez los iones pasan a la solución del suelo. Tenemos fertilizantes en forma líquida que pueden ser aplicados en forma de drench o a través de los sistemas de fertirriego, o fertilizantes que son polvos mojables que se aplican en solución en tanques de mezcla para que vayan disueltos de una vez en solución para que los logre la planta absorber a través de las raíces, o aplicaciones directas en polvo dirigidas al suelo. A tener en cuenta como un componente fundamental y primario para un buen manejo y un buen plan de nutrición edáfico, hay que tener en cuenta las propiedades físico-químicas del suelo. Estas propiedades físico-químicas del suelo me van a determinar en gran medida cómo va a ser la práctica y cómo va a ser el plan de nutrición que yo voy a tener. Si es un plan de nutrición granulado, voy a tener en cuenta aspectos relacionados con la oferta ambiental y con la física del suelo. Si es un fertilizante que se me puede lixiviar fácilmente en una zona en donde yo tengo, o una temporada donde voy a tener altas precipitaciones y que de acuerdo a una textura del suelo tal vez arenosa va a permitir de que estos nutrientes se lixivien fácilmente. La química del suelo está determinada, como lo hablamos inicialmente, por esa reacción de pH, por los contenidos mismos de nutrientes que pueden llegar a tener, que dependerán en gran medida del material parental, de la génesis de ese suelo y de las diferentes prácticas de fertilización que se han hecho a través del tiempo. Encontramos en algunas oportunidades, por ejemplo, altos niveles de hierro, que pueden estar antagonizando con niveles de manganeso, que pueden llegar a ser altos, pero la limitación de este segundo elemento, manganeso, puede verse limitada para una disponibilidad hacia la planta.
para entender la dinámica de la nutrición edáfica y cómo el suelo termina siendo fundamental y la despensa primaria de nutrientes para el cultivo, hay un ejemplo sencillo y práctico para poderles transmitir a ustedes este concepto. Pensemos en el suelo como una cuenta de ahorros. Esa cuenta de ahorros puede estar en superávit o en déficit. Así es el suelo. El suelo puede estar con una gran abundancia de oferta de nutrientes o con nutrientes deficientes o disponibles en poca cantidad. La práctica de nutrición o la práctica de fertilización que nosotros hacemos no es otra cosa que una consignación a esa cuenta de ahorros. Estamos aportando los diferentes nutrientes que necesita la planta a través de los fertilizantes por medio del suelo. ¿Quién es el que tiene la tarjeta débito de esa cuenta de ahorros? ¿Quién está retirando y extrayendo permanentemente ese dinero que para nosotros vienen siendo los diferentes nutrientes esenciales? Pues el cultivo. El cultivo está con esa tarjeta débito sacando permanentemente nutrientes del suelo que contenía esa cuenta de ahorros o aquellos nutrientes que nosotros consignamos en fertilizantes a esa cuenta de ahorros. El cultivo está sacando a través de su ciclo de vida. Lo saca para producir raíces, producir hojas, producir frutos y finalmente cosechas, que es a lo que nosotros nos dedicamos y nos interesa. Que sean cosechas de buena calidad y abundantes, para que la inversión que hacemos inicialmente en nutrición sea representada en calidad y rendimiento. Como toda cuenta de ahorros, para saber en qué nos gastamos la plata, en dónde hicimos un débito, en dónde el tarjetazo se vio evidenciado, lo conocemos en el extracto. Para esta cuenta de ahorros que llamamos suelos, el extracto más importante que podemos llegar a tener nosotros es el análisis de suelos. Cualquier práctica de nutrición, cualquier fertilización, plan de manejo que hagamos sin tener en cuenta ese extracto llamado análisis de suelos, termina siendo una práctica al ojo por ciento, que no vamos a tener certeza si va a funcionar de manera eficiente. Entendiendo esa dinámica que existe en el suelo, tanto por sus propiedades físico, químicas y biológicas, hay un componente que tenemos que tener en cuenta, la famosa ley del mínimo. ¿Qué nos dice la ley del mínimo? Que para que podamos llegar a tener la suficiencia y llenar todo el barril en su máxima expresión, cada una de las tablas que componen la estructura de ese barril tienen que estar en su nivel de suficiencia. Que por mínimo o por poco que se necesita ese nutriente, si no está en su nivel de suficiencia para llegar al tope de la formación de esa estructura del barril, es ahí en donde se va a dejar de llenar el barril, entendiendo llenar el barril como la producción exitosa con buen rendimiento y buena calidad. Nos va a permitir entender la ley del mínimo, la gran importancia que tienen en el balance nutricional los micronutrientes, los pequeños gigantes de la agricultura. Esta ley del mínimo, si bien la aplicamos en el balance nutricional con cada uno de los diferentes nutrientes esenciales que necesita la planta, la podemos llevar a cualquier concepto. Dentro de un sistema productivo agrícola, podemos incluir cada una de estas tablas que conforman el barril un componente de la oferta ambiental o del sistema productivo. Podemos hablar calidad de semilla, podemos hablar luminosidad, podemos hablar precipitación o como un componente fundamental que sea la nutrición balanceada. Nutrición edáfica a través del suelo. Importante considerar que el órgano
principal y relevante en una planta y en un cultivo que va a estar directamente relacionado con la nutrición de nutrientes a través del suelo son las raíces. Esa mitad de la planta, escondida, enterrada, que no vemos y pocas veces consideramos. Las raíces tienen la capacidad no solamente de anclaje, sino minera y exploratoria. Cuando las plantas están estresadas por falta de agua, la emisión de raíces se hace mucho mayor buscando ellas aguas subterráneas. Cuando yo tengo muy seguramente escasez de nutrientes, las plantas también se ven limitadas en cuanto al crecimiento, porque las raíces no tienen la capacidad de tomar esos nutrientes. Por eso es que es importante considerar que para tener un cultivo exitoso tenemos que partir de un buen material vegetal, una buena propagación, un buen material de vivero, una buena calidad de semilla que me permita desde un inicio contar con buena calidad de órgano de nutrición, en este caso las raíces. Importante procurar tener un excelente material vegetal, excelente desarrollo de raíces, asociado a unas características físicas de suelo que me permitan esa capacidad exploratoria, esa capacidad minera que van a tener las raíces para buscar agua y nutrientes. Si el suelo no tiene esas características deseables para el desarrollo de raíces, pues puedo tener prácticas de labranza o prácticas de manejo que me permitan de alguna forma llevar a buen término un desarrollo de raíces exitoso. Un plan de manejo nutricional para un cultivo es cualquier cosa menos a una receta o un papel calcante. Lo que sirvió aquí no necesariamente va a servir allá. Así yo tenga el mismo material vegetal, el mismo híbrido, la misma variedad. La oferta ambiental que esté en ese momento en un cultivo determinado va a ser la que gobernará esa dinámica. Es así como una de las herramientas diagnóstico más importantes a tener en cuenta para el qué, el cómo, el cuándo y el con qué es el análisis de suelos, junto con otras herramientas diagnóstico como las curvas de absorción de nutrientes, las cuales están determinando en cada una de las diferentes etapas de desarrollo del cultivo qué nutrientes y en qué cantidades la planta los absorbe. De esta manera yo puedo determinar épocas de aplicación, frecuencias de aplicación del fertilizante. Es tan simple como la siguiente analogía. Un niño de 5 años no consume la misma dieta que un joven de 18 o un adulto de 35. Para poder saber yo cuándo y qué voy a aplicar, tengo que correlacionar esta información. ¿Cuándo aplicar el fertilizante edáfico? El cuándo voy a utilizar alguna herramienta edáfica va a estar determinado principalmente por aspectos relacionados con la oferta ambiental, el periodo de lluvias. Voy a tener precipitación abundante o no abundante que permita que ese fertilizante pueda fácilmente disolverse y que esos iones lleguen a la solución del suelo. Otro aspecto a tener en cuenta para la práctica del cuándo aplicar el fertilizante vía edáfica es el ciclo de cultivo. Es un cultivo de ciclo corto, es un cultivo semiperenne, es un cultivo perenne. Eso me va a determinar aspectos de cuándo aplicarlo, si va a ser en presiembra, si va a ser post emergencia de cultivo, incluso me va a determinar la frecuencia de la aplicación o el fraccionamiento de la misma. Componente fundamental, la fenología del cultivo. ¿En qué época o etapa de desarrollo específica del cultivo es cuando va a tener un mayor requerimiento de un nutriente determinado? Un nutriente determinado que puede llegar a ser importante en el rendimiento y calidad de las cosechas. ¿Cómo aplicar el fertilizante edáfico? Hay muchísimas formas, maneras de hacerlo, pero el cómo va a estar determinado por el qué voy a aplicar.
Y ese qué, obviamente, con el cuándo. ¿Cómo? Va a estar muy determinado en la técnica de aplicación, sea una aplicación con una abonadora al voleo, sean aplicaciones manuales al voleo o sean aplicaciones localizadas en el fondo del surco mediante fertilizantes sólidos que van dirigidos al suelo o mediante fertilizantes hidrosolubles aplicados en los sistemas de inyección de fertirriego. Una de las formas que hará de que nuestra nutrición gráfica sea lo más eficiente posible es saber en dónde la voy a aplicar. Generalmente las aplicaciones edáficas pueden ser dirigidas, en este caso dirigidas hacia las raíces o en un medio cercano a donde ellas en su capacidad exploratoria y minera puedan llegar a interceptar los diferentes iones que pasan a la solución del suelo de estos fertilizantes. Una práctica de en dónde aplicar, por ejemplo, en cultivos transitorios, pueden ser aplicados en el fondo del surco, determinado también por el tipo de nutriente que yo estoy aplicando en ese fertilizante. No hay mejor forma de aplicar el fósforo como en una aplicación localizada. Los micronutrientes. Generalmente los micronutrientes van aplicados en primera o en segunda abonada, dependiendo del ciclo del cultivo y de las etapas fenológicas, vamos a tener que hacer aplicaciones de refuerzo edáficas e incluso vía foliar. Por ejemplo, en el caso de un árbol frutal, la forma más eficiente y más sensata de poder llevar yo el fertilizante edáfico es en el plato. En el plato es aquel en donde tenemos una mayor concentración de raíces absorbentes. En aquellas especies que tienen la capacidad de emitir raíces de primer, segundo orden, incluso pelos absorbentes, van a estar muchísimo más ubicadas en la parte distal del árbol, es decir, en el perímetro del plato. A continuación encontrarán una explicación más detallada de los factores que tenemos que tener en cuenta para poder nosotros tomar la decisión de cuándo, cómo, dónde y con qué hacer un plan de nutrición edáfico. Cuando hablamos de fertilización edáfica, es decir, la aplicación de nutrientes al suelo, no basta con escoger un fertilizante. Hay varios factores clave que debemos tener en cuenta para asegurar que esos nutrientes realmente lleguen a la planta y se aprovechen bien. El primer paso para plantear una fertilización edáfica efectiva es identificar el tipo de cultivo. Estamos frente a un cultivo de ciclo corto como el maíz o el frijol, un semiperenne como la piña o la papaya, o un perenne como el café, el aguacate o la palma. Los cultivos de ciclo corto duran aproximadamente 4 o 8 meses y tienen una alta demanda de nutrientes en poco tiempo. La fertilización debe ser rápida y bien sincronizada. En semiperennes requieren ajustes según las fases de cultivo y condiciones del lote. Y con los cultivos perennes, que tienen periodos largos de vida y producción constante, necesitan planes de fertilización sostenidos asociados a etapas fenológicas y productividad del año. Cada cultivo tiene una curva de desarrollo desde la germinación, pasando por el desarrollo vegetativo, floración, fructificación y maduración, y cada etapa exige distintos nutrientes en distintas proporciones. Por ejemplo, a rasgos generales, los cultivos en etapa de inicio tienen mayor demanda de nitrógeno para promover raíces y hojas. En floración y llenado de fruto, mayor demanda de fósforo, potasio, calcio, boro y zinc, y en cosecha y post cosecha se necesitan estrategias de recuperación nutricional. El siguiente factor es la oferta ambiental, es decir, las condiciones del entorno que afectan la disponibilidad, liberación y absorción de los nutrientes del suelo. Los fertilizantes edáficos se liberan por contacto con el agua, por eso la cantidad de lluvia o el agua que tengamos disponibles en reservorios o en riego es clave. Lluvias excesivas pueden generar riesgo de lixiviación, un déficit hídrico, baja solubilidad y absorción de nutrientes. Suelos secos o con mala retención es necesario fraccionar las aplicaciones. Otro aspecto importante, la luz y la humedad relativa. Si hay mucha nubosidad o sombra de otros árboles se reduce la fotosíntesis y si la humedad es muy alta o muy baja cambia la tasa de transpiración. Y esto nos va a afectar porque la corriente de transpiración es la vía por la que los nutrientes absorbidos por las raíces se mueven dentro de la planta. Si no hay buena transpiración, la nutrición también se ve limitada.
Otro factor clave es el tipo de fertilizante edáfico que vamos a utilizar. Existen distintas presentaciones y composiciones, cada una con su forma de aplicación y beneficio. Tenemos los fertilizantes granulados, son los más comunes, que pueden ser mezclas físicas, que son la combinación de partículas individuales de nutrientes, o mezclas químicas, que son los nutrientes integrados químicamente en cada gránulo. Y se pueden clasificar en simples o compuestos. Simples, que aportan un solo nutriente, por ejemplo la urea, y compuestos, que son varios nutrientes, como por ejemplo una formulación NPK. Y aquí viene una parte clave, elegir el fertilizante adecuado, y para eso debemos saber leer su etiqueta. Estos números son la fórmula del fertilizante, indican el porcentaje de nitrógeno, fósforo y potasio en ese orden. Por ejemplo, un fertilizante 20-5-20 tiene 20% de nitrógeno, 5% de fósforo y 20% de potasio. Si la composición contiene elementos secundarios y micronutrientes, se colocará el grado después de los NPKs, en un orden de calcio, magnesio y azufre, y después los micronutrientes como boro, zinc, manganeso, hierro, y estará acompañado generalmente por el símbolo químico de cada uno de estos elementos. Otro tipo de fertilizantes son los fertilizantes sólidos y solubles. Tienen alta solubilidad y están diseñados para aplicaciones en fertirrego o en drench. Son de rápida disponibilidad para la planta. Y tenemos los fertilizantes líquidos, también se aplican al suelo, aunque muchas veces se asocian a la fertilización foliar. Al ser aplicados al suelo también son considerados edáficos. No solo los fertilizantes granulados son edáficos, cualquier fertilizante, incluso algunos formulados para uso foliar, al ser aplicados al suelo se convierten en fertilizantes edáficos. También es clave tener en cuenta la fuente química del nutriente que se está aplicando. Esto determina su disponibilidad para la planta, su comportamiento en el suelo y el momento adecuado de aplicación. Por ejemplo, fuentes nitrogenadas recubiertas como la urea recubierta con polímeros o azufre que liberan nitrógeno de forma controlada y reducen pérdidas por volatilización. Con los micronutrientes pueden presentarse como sulfatos que tienen alta solubilidad y buena disponibilidad para la planta, sulfatos de zinc, sulfato de magnesio, o los óxidos que tienen menor solubilidad y requieren más tiempo para estar disponibles. Y los menos disponibles son los silicatos y carbonatos. Se usan en suelos muy ácidos o en aplicaciones correctivas a largo plazo. Esto también va a estar definido por el precio de fertilizante. Los sulfatos son mucho más costosos que los silicatos. Por lo tanto, hay que tener en cuenta la calidad de la fuente que estamos aplicando. Nosotros aplicamos nutrientes, no fertilizantes, y los nutrientes son para la planta, no para el suelo. El fertilizante es solo el vehículo que usamos para que los nutrientes lleguen a la raíz a través del suelo. Por eso, debemos tener claro qué nutriente aplicamos, en qué forma química y cuánto necesita realmente la planta. Excederse puede ser contraproducente tanto para el cultivo como para el ambiente. Otro paso fundamental para una nutrición eficiente es el diagnóstico agronómico del lote. Este nos indica qué necesita realmente el cultivo en ese lugar y momento. Por ejemplo, análisis de suelos, que son una base indispensable para conocer la fertilidad, pH, relación de bases y otros parámetros. El historial del lote, que incluye qué cultivos se han sembrado, qué prácticas agronómicas se han realizado y cómo ha sido el manejo nutricional y físico del suelo. Algunas herramientas complementarias como sondas de extrusión, determinación de pH en campo y pruebas rápidas de textura, entre otras, nos van a ayudar a dar un buen diagnóstico agronómico. Así podemos evitar errores comunes como sobre o superfertilización. Finalmente, debemos tener en cuenta las propiedades físicas y químicas del suelo, ya que estas influyen directamente en la disponibilidad y movilidad de los nutrientes. Como propiedades físicas tenemos la textura, que es la proporción de arena, limo y arcilla. Es una propiedad intrínseca del material parental y no se puede modificar. La estructura, que es la organización de los agregados o PETs, que pueden mejorarse con prácticas como labranza o enmiendas orgánicas. Otra propiedad importante es la topografía. Suelos en ladera, ondulados o planos tienen diferente capacidad de retención y escurrimiento. Y por último, la génesis del suelo. Suelos como oxisoles, andisoles, insectisoles, etc., nos indican su capacidad para retener nutrientes, así como la presencia de horizontes con distintas propiedades. En cuanto a las propiedades químicas, importante tener en cuenta la relación de bases, proporción entre calcio, magnesio, potasio y sodio, influyen en la absorción de nutrientes, el pH que me está indicando la acidez y alcalinidad y afecta la solubilidad de los nutrientes y la actividad microbiana, y la conductividad eléctrica que es la medida de las sales solubles en el suelo, en donde valores altos pueden generar estrés osmótico y limitar la absorción de agua y nutrientes. Esta nos va a determinar qué tan disponibles van a estar nuestros nutrientes en la solución del suelo.
Una buena fertilización edáfica no es simplemente aplicar fertilizante, es entender el cultivo, su momento de desarrollo, las condiciones ambientales, el tipo de fertilizante, la fuente de cada nutriente, el diagnóstico del lote y las características del suelo. Planifica bien, ajusta según las condiciones de tu lote y acompaña siempre con un análisis de suelo. Y recuerda, nutrir bien no es fertilizar más, es nutrir con estrategia. Gracias por acompañarnos en esta aventura educativa. Los invitamos a continuar aprendiendo acerca de los micronutrientes, los pequeños gigantes de la agricultura. Y recuerde, microfertiza, calidad que genera vida. La microfertiza sembrando conocimiento, cosechando saberes. La microfertiza sembrando conocimiento, cosechando saberes.